Bueno, asumió hoy oficialmente como el nuevo intendente de la región metropolitana y ya entró en la discusión pública por la meningitis W135. Así es, Juan Antonio Perigonio señaló que buscará coordinar la implementación del plan de vacunas. Queremos conversar de este y otros temas y para eso tomamos contacto con el exdirector del CERNAC, ahora intendente metropolitano, Juan Antonio Perigonio. Intendente, muy buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes Mónica. Hola. Buenas tardes. Le escuchamos más temprano en Radio ADN decir que había habido ciertos descriterios en la forma en que se ha llevado a cabo el llamado público para que la gente vaya a vacunar a sus niños. ¿Nos puede explicar concretamente cuáles son esos descriterios? No, al parecer en algún consultorio algún funcionario habría señalado que se estaba vacunando por orden de llegada. Eso no corresponde. Y señalé con respecto a eso, evidentemente es un error, es un descriterio. Acá se está focalizando el proceso de vacunación en las salas cunas y en los jardines infantiles. Las autoridades de salud están concurriendo a esos lugares para vacunar a los niños. Y por lo tanto, si existen estos llamados por parte de algún funcionario, he dicho que es un error, un descriterio hacerlo, porque justamente lo que provocan es malestar, aglomeración y desde luego la ansiedad natural de todas las mamás, de todos los papás para vacunar rápidamente a los niños. Pero, intendente... Por eso lo que he dicho, sí. Lo que he dicho es que vamos a coordinar de mejor forma, vamos a aportar en la coordinación de este proceso para que no tengamos estos inconvenientes. Lo que no se entiende mucho es cómo la Intendencia puede coordinar, porque aquí tenemos al Ministerio de Salud a través de los consultorios, tenemos a los jardines infantiles. ¿Qué rol tomaría la Intendencia en esta coordinación que usted propone? Bueno, básicamente el contacto permanente con la Seremi de Salud y las autoridades que hicimos en el día de hoy, con el ministro Mañalich, que como ustedes han visto desde el día 1 ha estado muy preocupado y muy activo en esta materia y, por supuesto, propiciando todo tipo de información que sea útil para que los ciudadanos estén tranquilos en esta materia. No es absolutamente... No se justifica ningún tipo de alarma en este tema porque están todas las cartas tomadas, se han tomado cartas en el asunto. De hecho, mañana, por ejemplo, vamos a tener una reunión con todos los alcaldes de la región metropolitana, cuyo propósito justamente es entregar información tal vez más fina de cómo es el proceso y aclarar cualquier duda, despejar cualquier tipo de duda que pueda haber al respecto, cosa de que entonces todos enfrentemos esto con tranquilidad y que se sepa de que las vacunas están disponibles para todos los niños se van a vacunar, esto recién comienza ahora, no hay plazo para que el niño vaya a vacunarse y vaya a perder su vacuna, eso hay que ser muy claro y tajante, todos los niños van a tener sus vacunas y el proceso recién se está iniciando y tenemos, ya lo ha señalado la Autoridad de Salud, hasta fin de año para hacerlo en todas las regiones, en todas las comunas de la región metropolitana. Ahora, efectivamente, se está llegando a los jardines infantiles, a la sala de cunas, esa es la prioridad, pero cuando alguien va al consultorio, efectivamente se le atiende por orden de llegada como tiene que ser, porque esa es la lógica. Ahora yo quiero preguntarle otra cosa, quiero preguntarle al intendente si usted reconoce que ha habido problemas de información o si es de los que cree eso, o si es de los que cree que era inevitable que se provocaran estos atochamientos y estos problemas en los consultorios y también esta ansiedad entre los padres y esta angustia entre muchos padres. ¿Hay problemas de información, Mónica, o era inevitable que esto pasara? Mónica, desde luego que es inevitable, todos nos preocupamos de nuestros niños, es nuestra prioridad número uno. No, pero el atochamiento, perdón, intendente, el atochamiento en los consultorios, ¿era inevitable? Y para nosotros, los papás, siempre la información va a ser muy necesaria y por lo tanto es evidente que estas cosas ocurran. Lo importante es que se adopten las medidas respectivas para poder enfrentarlo de la mejor manera posible y desde luego entregar información que también no confunda a los ciudadanos, a nuestros vecinos, a las mamás, para que estén tranquilas y reiterar entonces que todos van a recibir su dosis como corresponde. Pero le pregunto de nuevo, ¿ha habido o no problemas de información? Yo no he visto desde el carácter desde el punto de vista de la falta de información un problema. He visto ansiedad respecto a la necesidad de tener más información y eso es evidente. La información que ha existido, creo que en esta materia, cuando está de por medio de la salud de nuestros niños, siempre va a ser insuficiente. Y nos gustaría entonces que llegara a cada una de las casas con la información. Para eso entonces estamos realizando estas coordinaciones que vamos a comenzar mañana con los alcaldes, que nos parece muy útil poder hacerlo. ¿Intendente? Y por eso digo que en esta materia muy sensible siempre van a ocurrir estas cosas. Intendente, queremos pasar a otro tema. Sin duda, una de las labores principales del intendente metropolitano tiene que ver con el orden público, sobre todo en los días en que
fake protestas, y los últimos 2 años han sido muy complicados, precisamente porque muchas manifestaciones masivas han terminado con actos de violencia importantes. Le quiero preguntar, ¿usted trae alguna idea nueva, algún concepto diferente a lo que se ha hecho hasta ahora para evitar que siga ocurriendo lo que pasa muchas veces después de días de manifestaciones, o va a seguir con los mismos lineamientos que ha tenido hasta ahora la autoridad metropolitana? Daniel, la verdad es que si usted ve la cantidad de manifestaciones o eventos masivos que se hacen en la región metropolitana en el año, y eso es lo que he venido estudiando desde ayer que asumí en el cargo, son miles de eventos masivos y son manifestaciones muy puntuales en las que ha habido violencia y actos que riñen con la ley. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si ustedes analizan objetivamente el tratamiento que ha habido desde la Intendencia y de parte de las autoridades del Ministerio del Interior, ha sido muy eficiente, porque por una parte se ha resguardado como corresponde el derecho a la libertad de expresión en un país democrático como el nuestro, pero al mismo tiempo también señalar que se debe resguardar el orden público, porque por las manifestaciones no puede paralizarse la ciudad ni tampoco alterarse su normal funcionamiento. Sí, esos dos derechos tenemos que conciliarlos y tenemos que saber entonces actuar en consecuencia con altura de miras para conciliar eso y compatibilizar ambos derechos. Absolutamente, estamos de acuerdo en que hay que ver cómo compatibilizar ambos derechos. Les quiero preguntar, por ejemplo, puntualmente por los métodos que tiene para actuar Carabineros, porque uno ve que muchas veces se están desarrollando actividades en que el 99% de la gente está marchando de manera pacífica, un grupo muy pequeño comienza o a atacar Carabineros o a atacar locales comerciales, y la respuesta de Carabineros tiene que ver, por ejemplo, con gases lacrimógenos o con carros lanzaguas, que evidentemente no son focalizados en las personas que realizan los desmanes, sino que generan el caos en toda la movilización. ¿No hay alguna fórmula, y se lo pregunto a usted como nuevo intendente metropolitano, de que Carabineros sea más específico en atacar a las personas que están cometiendo los delitos o que están cometiendo los actos de violencia y no en generar el caos en toda la marcha, que es siempre mayoritariamente pacífica? Daniel, la verdad es que si yo tuviese la fórmula tal vez no estaría aquí hablando con usted, porque de verdad que es difícil. Es muy importante resguardar el orden público, y cuando hay desmanes, cuando hay violencia, se tiene que controlar el orden público en cualquier país democrático, y sus autoridades lo van a hacer. En cualquier país del mundo se hace de esa forma. Es evidente que las medidas que se adoptan tienen que ser proporcionales a la magnitud del evento que se está produciendo, y en este sentido Carabineros cuenta con las herramientas necesarias y lo hace con la debida objetividad y con la debida proporcionalidad. Cuando alguien se sobrepasa, si hay un funcionario que en ese sentido se sobrepasa, sabemos que, por supuesto, esas situaciones se investigan y eventualmente también se sancionan. Por lo tanto, los derechos de los ciudadanos están resguardados también en el aspecto que usted señala. Pero evidentemente, si yo tuviera la fórmula mágica, tal vez no estaría aquí, Daniel, porque es difícil controlar esos desmanes sin alterar el entorno de la misma marcha. Es la misma situación y por lo tanto es un solo todo el que se va movilizando. La marcha es un evento complejo y por lo tanto es bastante difícil. Lo principal evidentemente en esta materia, a mi juicio, es analizar la actividad que están realizando los que se esconden en el anonimato, en una capucha y que no muestran su rostro, su identidad. Eso yo creo que es uno de los elementos que evidentemente se podría profundizar para ver de qué forma, de qué manera entonces poder evitar esos grupos pequeños, ese grupo de personas que son los que causan los desmanes y que en definitiva desnaturalizan la marcha y desnaturaliza el derecho a la manifestación, que es lo que queremos que se garantice también y que las marchas evidentemente logren el objetivo, porque si no, entonces estamos hablando de que se transforma en una situación distinta a la que se previó desde el comienzo. A ver, quiero saber si realmente están tan resguardados los derechos de quienes protestan, porque ha aparecido hoy un informe de la Universidad Diego Portales bastante crítico respecto al accionar de Carabineros en relación a los derechos humanos. Quiero saber qué opinión le merece a usted ese informe específicamente, porque escuchamos al ex ministro del Interior y ahora ministro de Defensa decir que estaba indignado por la descripción que se hacía de Carabineros. ¿Usted está preocupado por este informe, por lo que tiene que ver con el accionar de Carabineros en derechos humanos? Me parece que el informe no contempla todos los procedimientos que adopta Carabineros. Y en ese sentido me parece que
posiblemente sería propicio que dicha información también contenga los procedimientos que maneja Carabineros al momento de un operativo en el control del orden público durante una marcha. Y por lo tanto también hay que reconocer que desde ese punto de vista Carabineros cumple una importantísima función, que un informe, una visión del tema, desde luego no puede empañar la tremenda tarea que realiza Carabineros de resguardo del orden público. ¿A usted le parece que es un informe entonces incompleto, parcial o qué? ¿No le da validez a ese informe? Me parece que el informe pudo haber tenido más información respecto a todos los procedimientos que adopta Carabineros desde el inicio, durante y posterior a la marcha, lo que incluye también todo el mecanismo de control de los detenidos y, en definitiva, el resguardo de los derechos también de esos detenidos y su posterior traslado. Ahora, y eso es lo que faltó en ese informe. Durante el gobierno del presidente Piñera hemos visto varias estrategias distintas, en algunos casos conversar con quienes, sobre todo los líderes estudiantiles que están convocando a ciertas protestas, tratar de negociar recorridos, decirles que se puede ocupar la Alameda, que no se puede ocupar la Alameda, darles autorización, no darles autorización. Por eso lo que queremos saber, intendente, es cuál es su política desde ahora en adelante, cuál es su idea de cómo se resguarda, por un lado, el orden público y, por otro lado, el derecho a manifestarse en concreto, con medidas prácticas. ¿Se presta o no se presta la Alameda, por ejemplo, para marchas? Para ser muy concreto y evidentemente una arteria tan importante en un horario hábil donde hay miles o cientos de miles de personas que están circulando por vehículo, transporte público y también peatonalmente, a mí me parece que no es adecuado paralizar la ciudad en un horario de jornada laboral hábil. Evidentemente eso trae consigo otras derivaciones y otras consecuencias que no le hace bien a la ciudad porque se paraliza y se altera el normal funcionamiento. Desde ese punto de vista, evidentemente lo que tenemos que hacer en cada una de las solicitudes de marcha, estudiar junto a los que solicitan esta marcha un correcto recorrido que no altere de ninguna manera el funcionamiento de la ciudad y que les permita y que les garantice a ellos su derecho a manifestarse. Y eso es lo que tenemos que compatibilizar. Intendente, usted, si todavía fuera director del CERNAC, ¿le recomendaría a alguien respecto al tema de la violencia en los estadios que ha pagado por su entrada y que se ve sometido a una situación complicada desde el punto de vista de la seguridad, que demande por incumplimiento de servicio a los clubes o no sé a quién en el tema de la seguridad, y eso aparejado si usted va a hacer algo distinto en el tema? ¿Usted me pregunta como exdirector del CERNAC o una opinión como intendente? Ambos, desde la perspectiva de alguien que tiene la sensibilidad del tema. Sí, la verdad, Mónica, que hay ciertos bienes jurídicos superiores que hay que proteger. Desde luego, todas las medidas que se adoptan en torno a un espectáculo deportivo son medidas que van dirigidas a lograr el objetivo de recuperar los recintos deportivos, los espectáculos del fútbol para la familia. Evidentemente que cuando ocurren eventos o situaciones de descontrol y en donde se debe actuar para resguardar el orden público, evidentemente que ahí ha operado una norma distinta, la norma que obliga a las autoridades a resguardar dicho orden público, que en este caso es una norma especial y que, por lo tanto, al ser una norma especial, no entra a regir la ley de protección del consumidor. Si usted me lo pregunta como ex director del CERNAC, evidentemente que nos enfrentamos a esas dos normas que tienen incompatibilidad. Hay un bien jurídico superior que es la seguridad de la población, de los integrantes, de los que acuden al recinto. Evidentemente que desde ese punto de vista, cuando esas situaciones ocurren, entonces hay que proteger el orden público y esa es una obligación que además tiene Carabineros de Chile y las autoridades. Intendente Juan Antonio Peribonio, muchísimas gracias por haber conversado hoy con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes, Daniel, Mónica, muy buenas tardes.